segunda escuela de formación política. Todos los partidos tenían excelente formación. Yo quiero hacer, en mis palabras finales, una nueva invocación a los partidos políticos. Tienen que recuperarse, tienen que volver a ser lo que fueron. Tienen que tener una presencia que les permita buscar efectivamente quiénes son los mejores para representarlos. No se puede improvisar la representación. Lo digo con toda sinceridad porque no es posible que la principal fuerza política, Fuerza Popular, llega con 73 y en este momento tenga 59. Hay que reconocer que eligieron mal. Y eso no debe ser, eso no debe suceder. Los partidos políticos tienen la obligación de saber a quiénes buscan, a gente honesta, a gente preparada, a gente leal. La lealtad y la disciplina son condiciones fundamentales de la militancia política, cualquiera que ella sea. Cuando uno ve los números de representación que tuvo el Partido Popular Cristiano, el Partido Aprista, la izquierda, y ve la disminución de la representación, uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en los partidos políticos para que se hayan desmontado o debilitado en la forma en que lo están? Y son los partidos los únicos que tienen que buscar las causas. Pero tienen de por medio varios retos. El reto de las elecciones municipales, el de las elecciones regionales y fundamentalmente lo que viene el año 21, donde evidentemente las medidas que adopte esta comisión son de la mayor importancia para que los partidos vuelvan a tener la posibilidad de recuperarse, de fortalecerse, de tener una organización nacional y que esa organización sea capaz de llevar al Parlamento a las figuras más talentosas, mejor formadas en su región, en su distrito y nacionalmente. Eso es parte esencial de una imagen de un Congreso que al respetar al país lo hace porque se respeta a sí mismo y porque la composición tanto de una Cámara como de dos merece esa respetabilidad por su capacidad de trabajo y por su decisión de respaldar el desarrollo nacional. Yo no tengo otras palabras que estas, simplemente mostrar mi absoluta convicción. He repetido aquí, como no puede ser de otra manera, lo que enseño durante tantos años a mis alumnos en el curso de Derecho Constitucional. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, doctor Bernales. Estamos muy complacidos de tenerlo hoy en esta sesión y sobre todo por haber destacado uno de los puntos que justamente creemos son fundamentales, el tema de la representatividad y el tema de la apertura necesaria que merece este debate con la población. En nombre de todos los colegas de la comisión le damos nuevamente las gracias por su exposición y seguro que vamos a seguir en contacto. Gracias. Gracias, señora presidenta. Tan solo dos cositas quiero hacerle un obsequio. ¿No? No se desespere. Estoy a disposición si ustedes gustan. Para la comisión, sí, vamos a iniciar el debate con la intervención del congresista Mauricio Müller. Los congresistas que deseen hacer uso de la palabra podrán inscribirse. Gracias, Müller. Presidenta. Sumamente breve porque sin duda todos los parlamentarios van a querer intervenir y no queremos tampoco agotar el tiempo del doctor Enrique Bernales, tan apreciado por cada uno de nosotros. Sin duda es un tema, él lo conoce bien, polémico también, en efecto difícil y al mismo tiempo de una responsabilidad política bastante alta, puesto que los poderes fácticos que existen en nuestro país y que, por ejemplo, en la actualidad están casi en una guerra a muerte contra el Parlamento, no van a acompañar ni con sus opinólogos ni con sus editoriales la posibilidad de que se construya una Cámara adicional. Ya veo los titulares de más otorongos y cosas de esa índole. Sin embargo, nosotros tenemos el deber de pensar en términos históricos y de ver cómo realmente la representación de los 32 millones de peruanos puede darse en el mundo de la política alrededor de un parlamento cuya función, entre otras cosas, además de dar leyes, es la de fiscalizar justamente a los poderes públicos, incluidos dentro del Poder Ejecutivo, los poderes locales, que son los que ahora tienen mayor preeminencia. Y en ese sentido, algunas
menciones que quisiera que el doctor Bernales pudiera comentar, ya en más detalle. ¿Cómo sería mejor la elección de un Senado, con distrito nacional único o por distritos regionales? Esa es una reflexión que hay que hacer en función de justamente cómo es la elección de lo que sería la Cámara de Diputados y que no sería otra que el actual Congreso. Este Congreso que tenemos en la actualidad es como una Cámara de Diputados, representa a las regiones y al mismo tiempo representa a los electores. ¿Cómo sería la del Senado? Se está hablando de la elección con distrito nacional único. Probablemente la elección por departamentos o circunscripciones pudiera llevar a que en cada región hubiera, digamos, 3 diputados, un senador o 2 senadores, y eso pudiera generar alguna situación de conflicto entre ellos. Un segundo tema, la renovación por tercios o por mitades, que es otra de las propuestas que se hace y que se practica en otros países. ¿Sería recomendable hacerla? Que por lo general se busca con esto que haya incorporación a mitad del periodo presidencial de nuevas figuras, de nuevas personas en el ámbito de la política, o incluso hasta que puedan cambiar la correlación de las fuerzas en función de esa renovación, y a veces eso resulta ser saludable, no anclando al país con un solo resultado durante 5 años, sino permitir que haya mayor fluidez a la hora de la toma de decisiones por parte del pueblo en lo que se refiere a quienes deben ser sus representantes. Y si metemos el tema de la renovación, sería por tercios o por mitades, también sería un tema para discutir. Otro tema sería, yo lo he propuesto yo sí soy defensor de que el Senado, yo hubiese sido defensor y ojalá este Congreso hubiese tenido mayor velocidad al momento de analizar estas cosas, que en estas elecciones municipales, si este tema lo hubiésemos resuelto el año pasado, se hiciesen las elecciones del Senado, con la idea de que el Senado no tenga el mismo periodo que la Presidencia de la República. Es decir, se elige el Senado el año 18 y dura hasta el año 23. El Presidente de la República cambia el año 21. Eso le permite tener a la representación, que es la del Parlamento, un tiempo distinto al del Poder Ejecutivo, y le obliga al Poder Ejecutivo a tener sólidos vínculos de coordinación con el Parlamento, a efectos de que cuando venga una elección nueva no tenga que verse con una situación, digamos, abrupta de cambio de política que lleve a que tenga que retroceder en puntos en los que haya acordado. En las democracias avanzadas, la elección, y sobre todo las parlamentarias, la elección del Parlamento va en tiempo distinto. Las del Senado y la de diputados en algunos casos. ¿Sería conveniente introducirla en nuestro país? Esa sería también otra de las preguntas que yo quisiera dejar. En el tema del control político, ¿el Senado sería la segunda instancia de una acusación constitucional o sería la Cámara que acusa, la Cámara de Diputados y la Cámara que resuelve la del Senado? Es decir, diputados solo acusa y el Senado resuelve, o diputados acusa y resuelve y el Senado sería segunda instancia. Obviamente, si modificando o revocando. Ese también sería un tema que habría que abordar. En lo que se refiere al período, en muchos países, Chile, en Argentina, el periodo de los diputados es mucho más corto que el periodo de los senadores. En Chile es 8 años el periodo de los senadores y 4 el de diputados. Es radical la diferencia. Aquí siempre ha sido el mismo periodo, salvo creo que la Constitución de 1860, que establecía un periodo un poco más largo para los senadores. Desde la Constitución del 33 siempre senadores y diputados se han cambiado al mismo tiempo. Es bueno entrar a ese debate, a ver si el Senado pueda tener un poco más de tiempo, como sucede en algunos otros países. Y por último, lo siguiente, doctor Bernales, por su intermedio, presidenta. ¿En cuánto modificaríamos el actual rol del Tribunal Constitucional? La existencia del Tribunal Constitucional sin un Senado, a mi modo de ver, ha llevado a que los miembros del Tribunal se consideren casi un Senado. O sea, hacen un ejercicio de revisión de leyes,
tienen la atribución de declararlas inconstitucionales, pero en casi todas sus sentencias sobre temas legales proponen modificaciones legales. Incluso se han dado caso de sentencias de las cuales ellos después se han desdicho, es verdad, pero de sentencias que hacían legislación positiva, que decían, en lugar de tal palabra debe decir tal otra, en el artículo tal. Y ese tipo de cosas generó un debate bastante amplio en algún tiempo, pero siguen siendo los miembros del Tribunal Constitucional, estoy seguro, siguen creyendo que son una especie de cenáculo de senadores que puede calificar las leyes. Y por último, el tema de los partidos políticos. Estamos haciendo una reforma del poder legislativo, pero no estamos acometiendo una reforma integral del sistema de partidos políticos, que son los que van a ir al poder legislativo. Y si entonces tenemos ahora una proliferación del independentismo y del no compromiso, una improvisación de la política con muchas personas que se suman a ella solamente en periodo electoral, una ausencia de compromiso partidario muy grande. El propio caso de Fuerza Popular, que es un partido que entró, como usted lo ha señalado, con 73 parlamentarios, tengo entendido que son 11 nada más, o eran 11 cuando entraron los que militan en Fuerza Popular. Es una diferencia muy grande. Debiera ser al revés. Y esto obedece a que el sistema político peruano es un sistema que descansa en más el individualismo que en el colectivismo. Y yo sí saludo el esfuerzo que ha hecho Fuerza Popular de construirse como un partido y hacer un esfuerzo. Porque el fujimorismo lo que tenía en cada proceso electoral eran más bien siglas. A partir de los últimos años es que ya tienen un partido político, pero falta construir justamente este tema de compromiso militante en ese partido político, y ese es un tema que en el Perú no se ha resuelto. En estas elecciones municipales, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que estamos viendo? Todos los candidatos son candidatos que están en un vientre alquiler. Hasta los partidos mismos son vientre alquiler. Hasta mi partido ha estado a punto de ser un vientre alquiler. Porque entra cualquiera, pasa por ahí, y a ver, no, en este no tuve oportunidad, me paso al otro, ¿no? Y incluso estamos viendo un partido político que está en entredicha su inscripción, han votado a la jefa de la OMPE, que ha denunciado que se ha hecho una inscripción bamba de un partido político, y ese partido político recoge al último de los candidatos que nadie lo quería en ningún lado y lo ha puesto ahí de candidato, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas desafortunadamente no las estamos acometiendo en forma directa, y entonces vamos a tener un Senado, pero no vamos a haber resuelto el tema previo, que es el tema de quiénes son los que van a llegar a ese Senado. Los que llegaban antes, como ha señalado el doctor Bernales, eran personas que venían con una trayectoria política, ¿no?, en sus partidos. Y ahora lo que sucedería sería que el voto preferencial en el Senado pudiera llevar a que eso ya no ocurra. De manera que esos temas, Presidenta, yo sé que los he puesto así uno tras otro y estoy obligando al doctor Bernales a hacer un ejercicio de memoria, pero algún comentario rápido sobre ellos al respecto se lo agradecería. Muchas gracias, congresista Müller. Doctor Bernales, para que usted pueda contestar. Sí. Muy brevemente, yo estoy de acuerdo con que las elecciones, si hay sistema bicameral, sean diferenciadas, y que el distrito único nacional sea para la elección de senadores y la elección más bien de carácter regional sea para los diputados. Pero creo que debería agregarse algo a esa elección del Senado por distrito nacional, que es tal vez evaluar la posibilidad que en la composición de las listas del Senado, que presenta el Senado, haya por lo menos un candidato que viene de las regiones, o dos, de tal manera que no sea un Senado solamente en un sentido nacional, sino que si existe la región como una especie de subgobierno regional, la presencia en el Senado de senadores que vienen de la provincia en el sentido de representar a la región también, eso se constituye en un lazo de una relación más intensa del representante, no solamente con lo nacional en el Senado, sino también con la región.
Sin embargo, para que esto sea perfecto, fíjense ustedes las complicaciones que esto puede tener en las leyes de carácter electoral, porque yo encuentro que el artículo 189 no sigue la pauta del artículo 35, que es donde están los partidos políticos, ¿no es cierto? Y la ambigüedad consiste en que se incluyen los departamentos. Artículo 189, el territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, cuyas circunscripciones se constituyen y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la unidad e integridad del Estado y de la nación. El ámbito regional del gobierno son las regiones y departamentos. Bueno, yo creo que esto fue un saludo al pasado, porque en realidad, ¿cuáles son hoy en día los departamentos? Son la misma región, ¿no es cierto? Entonces, la elección es por región, y hay que olvidarse de la palabra departamento porque simplemente no existen, no existen. Y entonces esta vocación departamentalista es un saludo a lo que entonces se llamaba la patria chica, ¿no? La patria chica hasta con pasaporte. Pero esto en realidad tiene que resolverse y tiene que integrarse o resolverse esta situación del artículo 109 en función del mandato del artículo 35. Si es necesario aclarar y precisar el artículo 35 y mencionar ahí más claramente en el primer párrafo que las organizaciones que concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular son los partidos políticos, eso sería muy bueno. Eso sería muy bueno, ¿no? Entonces eso reforzaría concretamente a los partidos. Ahora, en principio soy partidario de la elección que parte el mandato por mitades, ¿no es cierto? Pero para que esto sea así, exigiría primero poner un plazo para que esto llegue a hacerse realidad. No puede hacerse para una reforma que comience el año 21. ¿Por qué razón? Porque el año 21 los partidos estarán todavía en proceso de reorganización, de reestructuración. Si en este momento nos falta clase política, ¿no es cierto?, y hay muchos candidatos que se aferran al voto preferencial porque dicen yo soy la clase política y en realidad compran un puesto, ¿no? ¿Cómo así tendríamos gente para hacer elección por mitades? Yo creo que caeríamos nuevamente en la improvisación. Entonces creo que esta medida, esta reforma de la elección que se da con renovación por mitades, o más por mitades que por tercios, es algo que requiere cierto tiempo. Puede establecerse una cláusula en las disposiciones transitorias en la cual esta medida entre en funcionamiento, digamos, para las elecciones del año 26, por decir una fecha. Ahora, entonces, esta solución es una solución que me parece viable, pero que además es democrática, porque efectivamente conviene la renovación por mitades, ¿no? Y la otra opción propuesta, que el mandato del Senado, por ejemplo, comience antes y dure más. Entiendo que hubo una prueba que no funcionó bien cuando en la primera experiencia de Tribunal Constitucional que funcionaba en Arequipa era por 9 años. Bueno, pero era tanta la duración del tiempo que se quedó y se pelearon entre ellos y movilizaron prácticamente al Tribunal Constitucional y nadie podía sacarlos. En realidad, creo que si el periodo de 5 años en diputados debería ser máximo 7 años en el Senado, de tal manera que puede agarrar hasta 3 periodos gubernamentales. El último año del gobierno que se va, ¿no?, el periodo completo y luego el gobierno siguiente. Pero es una cuestión de evaluar tiempos y momentos para ver si conviene 6 años, 7 años o 8 años como máximo. Los 8 años del Senado chileno me parecen francamente un exceso, ¿no? Ahora, con relación a la pregunta sobre el Tribunal Constitucional, estaba leyendo el artículo 102. Lo que pasa es que ustedes han sido muy buena gente con el Tribunal Constitucional, porque no han ejercido las atribuciones que tienen en el artículo 102, que dice lo siguiente, artículo 1, dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes.
Y el inciso 2, velar por el respeto de la Constitución y las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. O sea, que el Congreso de la República tiene obligaciones respecto del Tribunal Constitucional. Y entre ellas, el Congreso, bueno, perdonen, cada vez que se da una ley hay un proceso de interpretación. Es más, el Senado con relación a la Constitución, por ejemplo, tiene la capacidad de dar la interpretación auténtica en la Ley de Desarrollo Constitucional. No la puede dar el Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional es un complemento, es un elemento que funciona contra infracciones de la Constitución a ciudadanos para ver en última instancia el derecho de amparo, el habeas corpus o el derecho de data. Pero en materia de funcionamiento de la Constitución, no puede decirle al Congreso, modifica este artículo, que era lo que daban al comienzo y ahora se han contenido, ¿no es cierto? Pero en realidad hubo un periodo de casi 3 o 4 años en la cual, creo que fueron del periodo de Landa y en parte de Albo Landini, que el Congreso daba resoluciones en las cuales le indicaba no solamente al Congreso la derogación de una ley si era inconstitucional, sino modifica este artículo, este otro, y entonces, en realidad, más allá de lo que dice la Constitución, el tribunal se convertía en una especie de supersenado, ¿no es cierto? Porque inclusive ejercía atribuciones que tampoco el Senado tuvo cuando existió. De tal manera que ese es un aspecto que debe ser estudiado. Yo creo que hay que buscar un proceso de diálogo, de conversación, ¿no?, que aclare y especifique las atribuciones de cada órgano y ver en qué materia. Entiendo que la ley orgánica del Tribunal Constitucional no se ha modificado desde que se dio. Entonces, ahí hay un punto que podría servir justamente para aclarar y clarificar las relaciones. Yo en términos generales soy partidario de la tendencia alemana al control constitucional. Me parece que es muy importante, ¿no es cierto?, y que fortalece la Constitución, pero no puede fortalecerla con una pelea entre los órganos que tienen a su cargo el mandato constitucional, sino buscando que armonizar criterios, ¿no es cierto? Finalmente, yo insisto, yo creo, soy un convencido que es el diálogo, es la negociación, es el acuerdo, la búsqueda de la convergencia y el consenso, lo que más fortalece el desarrollo de las instituciones, y creo que hay que poner en práctica algunas de esas medidas. Muchas gracias. Congresista Mulder. Sí, solo la última, que era un tema que a mí se me había quedado. Al existir una Cámara revisora como la del Senado, ¿corresponde que el Poder Ejecutivo aún pueda observar una ley y devolverla al Parlamento? Creo que sí, porque en realidad el derecho de observación de las leyes, que es una institución norteamericana que inclusive puede llegar al veto, es sobre el producto final, que es la ley, ¿no es cierto? Ahora, en Francia existe un mecanismo distinto, porque la ley aprobada en diputados pasa previamente por un cernidor que es el Consejo de Estado, que no tenemos en el Perú. Y este Consejo de Estado, antes de que llegue el proyecto al Senado, hace sugerencias de modificación que la Cámara de Diputados está obligada a ver, ¿no? Es un control de calidad, pero eso no lo tenemos. De tal manera que si en realidad la propuesta es que solamente las leyes ordinarias, ¿no es cierto?, pasan sin pasar por el Senado al Ejecutivo, y las leyes como el presupuesto o las leyes de orden constitucional son las que se ven bicameralmente, pero para que sean leyes tienen que ser a término, y es ahí cuando se ejerce el derecho de observación. Lo importante, sin embargo, es que las leyes sean buenas. En los últimos años, la deficiencia en la elaboración de las leyes ha derivado en un exceso de observaciones por parte del Poder Ejecutivo, y eso sí tiene que ser realmente revisado y evitar pues que, como se dice vulgarmente, se hagan observaciones por quítame esta paja, ¿no? Gracias, doctor Bernales. Congresista Alcorta. Gracias, presidenta. Primero, saludar y felicitar la cátedra que nos ha dado hoy día el doctor Enrique Bernales, porque vamos a tener discrepancias y coincidencias, y es verdad. Él comienza la exposición, y es verdad, donde dice que la juventud hoy día
en las universidades no saben lo que es el Senado. Pero esa juventud y el Senado tampoco saben quién es Abimael Guzmán y quién fue Sendero Luminoso. Esa es la historia que escribimos. Y yo creo que desde situaciones como lo que se ha venido, lo que ha explicado el congresista Mauricio Mulder, y yo coincido, hoy día la grita es cerrar el Congreso, porque hay responsabilidades en todas partes y en los medios de comunicación, por cualquier cosa, como si este Congreso no hubiera vivido toda su historia republicana en la misma situación. Para comenzar la era republicana, ni siquiera el 28 de julio, en cualquier momento habían elecciones, en cualquier momento salían senadores y diputados en febrero, marzo, abril, y la representación era mayor en provincia que en Lima. Habían 17 del Cusco, habían 20 de Huancayo y habían 9 de Lima. Sin embargo, no sabemos superar situaciones porque tenemos ejemplos como el de España ahorita, con Rajoy que ha dejado el gobierno, se lo sacaron, como dicen, sin publicidad, sin bancadas, sin excesos, sin nada. Hay un nuevo presidente, de la nada. Lo que acaba de pasar ahorita en Italia, el gobierno habrá durado una semana. Y en Estados Unidos Obama se quedó sin presupuesto durante un buen tiempo y no se cayó a Estados Unidos y la gente adora a Trump. Son situaciones, pues, que vemos en el país, ¿no? Lo que pasa que la existencia del Senado también arrastra sus taras, porque si en el pasado, históricamente en el libro de Carmen McEvoy, la historia de las independencias, y en un reportaje que hace periodístico, más que nada, Domingo Tamariz, hablan sobre el Senado, y lo que te dicen pues es que antes los senadores, donde habían 12 o 14 o 17 millones de habitantes, venían pues al lomo de mula, después en carrete, después en 4x4. ¿Y qué cosa hicieron? Por las regiones, que hasta el día de hoy siguen siendo pobres, mantener intereses personales, locales, ya sea de terratenientes, de mineros o lo que sea. La selva no se conocía, realmente cuando yo pregunté, es que no escuché el nombre, la selva no aparece en la historia de la República. Toda la historia de la República es la costa y la Sierra Sur. Y la selva aparece realmente con Belaúnde y con la Marginal. Pero también arrastra sus taras, lamentablemente, el Senado, porque con una población de 12 o 17 millones de habitantes, con todo el dineral que había, el alfabetismo era la mayor cantidad de la población. No había interés en sacarlos adelante. Entonces, la situación de la historia republicana y de la independencia ha sido también terrorífica. Además de haber sido pues militarista permanentemente, ¿no? Hasta el gobierno de Pardo. Entonces, los intereses de la nación, los intereses de la población nunca fueron recogidos. Nunca hubo el dolor, el sentimiento al corazón de la sierra, al corazón profundo del país, que era la sierra y la selva que ni siquiera existía. Y efectivamente la manosería no aparecía. Yo tengo algunas consultas, o sea, la representación, por ejemplo, claro, acá dice que hay que renovar, porque si todos los opinólogos, y todos los que están vinculados al tema electoral, organizaciones públicas, privadas, no gubernamentales, escucharon un poco lo que hemos conversado acá, quizá entenderían, porque creo que a veces los opinólogos, analiticólogos y los politicólogos se han quedado también estancados en el tiempo. Siguen trayendo la misma situación, la misma propuesta de hace varios años, montones de años. Cuando el Perú va cambiando, la generación va cambiando, todo va cambiando, nos comunicamos a través de estos elementos, hablamos con el mundo. Entonces siguen hablando de cosas del pasado que ya no son vigentes el día de hoy porque el mundo te renueva cada 5 segundos. Hablamos de todo. Entonces, claro, si hay una grita en la calle que hay que cerrar el Congreso y hoy día hay una marcha para cerrar el Congreso, porque hay una responsabilidad también absoluta, porque gobiernos, como usted dice, grandes poblaciones donde hay las 2 cámaras, resisten, porque esa es la democracia, es la libertad, es lo mejor que se puede dar en una democracia, hasta que venga la política más democrática, que todavía no la conocemos. La representación sí es la más importante, porque por la representación que estamos sentados acá, y sí coincido que tiene que haber una buena selección de parlamentarios, bien escogida, bien selecta, al extremo que si alguien se equivoca en votar, no importa, porque todos son nivel 3A. Eso es lo que debemos hacer. Y que todos tenemos que hacer acto de contrición de qué es lo que estamos haciendo. Y efectivamente lo que tenemos es una gran cantidad de leyes declarativas, que se queda bien, pero no funcionan. Hoy ya tenemos una violencia mortal, pero en el Poder Judicial ni la Fiscalía tampoco funcionan. Hoy ya los periódicos están repletos de denuncias de feminicidios, de violaciones, pero liberan a todo el mundo. Una fiscal acaba de liberar ayer a un miserable que acaba de ganar a la conviviente. Entonces, cuando hablamos de representación, es la que más nos debemos, porque es la que nos ha sentado acá para representarnos. Y efectivamente, cuando se proponen acá leyes para cambiar las cosas, no sé si la timidez, la cobardía o la inexperiencia o el querer el protagonismo, que con los 130 tenemos las 2 cámaras, cuando aún así, con una, estamos subrepresentados. No puede ser que Madre de Dios tenga un solo representante y si se le vaca, se le saca, se quedó en 0. Porque acá que el ejercitario es inaceptable. Y tienes regiones como el caso de